Chill a Kill, el programa número 1 de toda la galaxia, directamente desde el planeta Tierra para toda la República Mundial, llega hasta tus oídos sin la dirección de Enrique Segoviano, sin un guión, sin un sentido, sin límite de tiempo, sin censura y sin sustento, transmitiendo desde la quijada de piedra en el ombligo de la luna, un chilaquil de conductores de Dismokers. Muy buenas tardes, días, noches, la hora que tengan, mes inverosímil, sea la madrugada, sea la hora que sea. Les doy la más bienvenida a todos a este nuevo programa. Que ¿La más bienvenida? Aquí, la más cordial la más bienvenida. Pero es la más bienvenida. Es la más, o sea, nos la venimos más de bien, todas. The Como most. quiera que sea, mira, el asunto aquí es que esto es chill. A kill. El chilaquil que les vamos a dar. Be chill. Chill out, please. Que surge de la teoría de la espontaneidad. Así es en inglés. Entonces el tema de hoy es México. México y la libertad. Lo que es el 15 de septiembre. Es decir, ¡viva México, cabrones! Sí, señores. Ese México de la esperanza, del amor a la patria. Ese México de sueños y crecimientos. El México de los aztecas, de los mayas, de la colonia, del mariachi y de la China poblana. Pero ¿qué tenemos que festejar? El México de los más de 30,000 muertos del 2019, el México de los desaparecidos, de los feminicidios, de las eternas crisis económicas, el México de los circos mediáticos y políticos que solo dividen y empañan la visión de los mexicanos como hermanos, el México de los derechairos, de los prianistas, de los chairos, de los Loret de Mola, de los etcétera, 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 que solo nos joden la vida. El México del mañana. Festejar el México del mañana. ¿Qué opinan, mis distinguidos? Para esto quiero darles la bienvenida a Scott Orr, nuestro fucking gringo, pero que es a todo dar. Es a todo dar. Y al poderoso Bob. ¿Qué pasó, Bob? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Ya estamos aquí, en el nuevo Chilaquil. El nuevo Chilaquil. Pero sí, efectivamente, el tema de hoy es México y lo que es la independencia de México. Si en realidad tenemos que festejar, ¿tú cómo ves, Scott? ¿Qué te parece el panorama actual? ¿Realmente tenemos algo que festejar? La verdad, sí. México tiene mucho que festejar. Será un país que está roto, que se ha pegado con cola loca, con cinta Durex, hasta con cinta del duct tape. Pero la verdad es que México tiene una independencia. A ver, ¿cómo lo pongo? México es independiente. Es un país que es el líder del mundo latinoamericano. Es un país que tiene oportunidades. Es un país que tiene una economía más o menos estable. Y es un país que provee a su gente a la misma vez que le da la vuelta a pues sus nobles, a la nobleza de México, a la gente que llama, que dice, haz esto, ¿ok? Tenemos problemas como un país, pero también tenemos oportunidades de los que no puede uno negar. Entonces sí, tenemos independencia, ya no le debemos a España, ya no le debemos a los Estados Unidos favores, le debemos dinero, pero es parte de lo que es la economía mundial. Entonces sí, tenemos muchísimo que celebrar. No hay nadie en prisión por abrir la boca e irse contra el presidente. No hay gente que tenga miedo como nosotros. Estamos aquí hablando, criticando y no van a entrar los guachos a arrestarnos. ¿Okay? Entonces sí, somos independientes y tenemos de qué festejar. También tenemos de qué quejarnos, pero esa queja no es suprimida. Entonces sí. Bueno, también es un país en donde o sea, si bien tenemos la suerte de tener cierta tranquilidad, también hay otros personajes que para los que no ha sido así, ¿no? Para quien ha sido un infierno, para quien, pues no sé, o sea, los días no son tan fáciles, viven resignados bajo la indignación. ¿Cuántos activistas asesinados mencionábamos hace un momento? No sé. Es un país de la resistencia y el país de la censura. Eso también lamentablemente se celebra.
Sí, pero en gran medida es una autocensura en muchas ocasiones. El hecho de la autocensura se da por muchas situaciones y circunstancias, pero principalmente o básicamente por el hecho del miedo al qué dirán muchas veces, ¿no? O sea, si yo me quejo contra determinado grupo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Pero más allá de ello, hay muchas cosas que, si bien efectivamente tiene razón Scott, que sí tenemos que festejar, también hay muchas que tenemos que lamentar. Infortunadamente, si hacemos un balance, son muchas más las que tenemos que lamentar. Es como, por ejemplo, lo que mencionabas acerca de que México es el país líder de Latinoamérica. Efectivamente, es una realidad. Sin embargo, también es cierto que es muy odiado por gran parte de Latinoamérica. Es decir, para todos aquellos que de repente quieren hacer su viaje, su migración hacia Estados Unidos, pasar por México es un verdadero infierno. Estamos hablando desde las mafias, desde todo lo que son los grupos, las fronteras, los grupos del crimen organizado, los narcos, hasta los policías, militares, aquellos que hacen trata de blancas, en fin. La indiferencia de la población. La indiferencia de la población, y aparte de ello, el maltrato y la extorsión que sufren a cada momento en el camino. O sea, si bien hay gente que es a todo dar, que eso también es una realidad, que los apoya, que les ayuda, que les da un plato, algo de comer, pero también es cierto que hay mucho desgraciado, porque no hay otra palabra para definirlos, que se dedica a extorsionarlos, ¿sí? Y eso, para ellos, es un terror. Pasar por México es un terror. Y eso también es una realidad en México. Igual que es una realidad el hecho de que llevamos más de 70 años siendo saqueados como país en cuestión de riqueza material, en cuestión de riqueza cultural, en cuestión de riqueza económica. O sea, es muchísimo lo que han saqueado a México. Y hay cosas muy bonitas, maravillosas. Tenemos grandes lugares ahí turísticos, tenemos un ambiente cultural fenomenal, una historia brutal, tenemos unas raíces culturales increíbles. La cultura en México es de lo más hermoso que se puede encontrar en México. Infortunadamente se tiene que vivir con ambos polos, con esa maravilla y esa desgracia que significa vivir en México, porque son ambas cosas. Y lo peor de todo es que se normalizan las cosas. Es decir, ya vemos normal, o nos sentimos como algo normal, o vemos como algo normal que existan balaceras, que avienten de repente una granada, que que encuentren una cantidad enorme de muertos en las fosas. Y enorme, o sea, estamos hablando de miles y miles de muertos. Sí. Aparte de los feminicidios, aparte de todo aquello en lo cual te reprimen, te suprimen, te sobajan. Y principalmente por las diferencias culturales que existen y las divisiones que existen en la propia sociedad, por si eres un derechairo, que si eres un chairo, que si eres esto, eres el otro, eres aquello, o que si no eres nada. Exactamente. Entonces es el país del naco, es el país del indio, que ¿cómo te atreves a decirme algo, pinche indio? Y llegan inclusive de otros países, de otras naciones, a tratarnos de esa manera. Así como la Argentina, la señora de Argentina la semana, ahí indio grosero, indio feo. Dices, a ver, tú vienes de Argentina. Si hay un país en las Américas que es más odiado que México, es la Argentina. Porque bien sabemos, como dijo el Papa, que la manera que se suicida un argentino es que se sube a su ego y se trepa. Se avienta. O sea, no, el racismo es algo que está surgiendo un poco más en México ahorita. Y también la extrema derecha también se está aventando mucho. Pero la cosa que digo de la independencia es que tienen el derecho de hacerlo. El gobierno no los va a reprimir. La gente los va a reprimir, los vamos a hacer basura. Pero el gobierno no llega a arrestar a la señora por llamar al indio feo. Así, no. Retomando un poco lo de la normalización de las cosas, de lo negativo, pues cabe destacar cómo se da un comentario repetitivo donde le preguntas a alguien, oye, ¿y qué tal es por ahí por donde vives, la colonia en la que vives? Ah, pues es tranquilo, nada más de repente se escuchan 2, 3 tiros, pero no pasa nada, es normal. O sea, uh-huh. ¿A qué extremo se ha llegado que lo normal es algo que debería preocuparnos? Como nos dijo un amigo mío de Yehualtepec, le digo, oye, está violento por ahí. Dice, del parque para el norte matan. Y luego, pues la parte del sur, pues también matan.
O sea, todos Pero nos aquí está reímos, tranquilo. Pues, es que inclusive yo recuerdo que fui a una fiesta hace algún tiempo. Bueno, no fue una fiesta, nos reunimos unos cuates y yo nos fuimos a beber al departamento de uno de ellos, pero estaba localizado en un lugar que es francamente peligroso, es feo. ¿Y qué sucede? Pues ya era más o menos noche, era alrededor de las 11 de la noche. Y básicamente afuera de su casa se escuchan los balazos, pum, 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 pum. Y bueno, yo en lo personal sí me quedé así, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero de repente se escucha de otra casa que le gritan así de, ya cállate, pendejo, deja dormir. O sea, lo ven como algo normal. Sí. O sea, ya diciéndole así, significa que este tipo parejo está tirando plomazos y todo. Entonces, ¿qué sucede? Ya no se asustan, ya lo ven como algo natural. E inclusive yo platicando en alguna ocasión con cierta chica que viene de una población que es bastante peligrosa y en donde se normalizó mucho la violencia. Ella me comentaba que muchos de esos grupos pues de narcos, guachicoleros, del crimen organizado, etcétera, etcétera, en gran medida dependen mucho de la droga. Entonces llega el momento que no pueden vivir de manera normal, ya no pueden trabajar de manera normal porque necesitan conseguir dinero para consumir las sustancias que les gusta consumir. O sea, son un atajo de drogadictos, gran parte de ellos, y eso es de lo que se aprovechan mucho los grupos criminales, el hecho de la situación económica que tiene gran parte de la juventud y que como no tiene de dónde sacar dinero, ¿qué sucede? Pues se fijan en el narco, se fijan en el crimen organizado. ¿Por qué? Porque infortunadamente también se ha normalizado gracias a todos esos grupos de banda que sacan sus videos, que el cuerno de chivo y bazooka en la nuca y que si andan con las mejores morras y que la camioneta y todos bien alterados y no sé cuántas visiones más y lo sacan como si fuera un triunfo. Como si decir, no, es que yo mato por el patrón y que la bazooka. Como si fuera un logro. Como si fuera la meta de, pues ya me siento realizado porque ya tengo toda esta serie de cosas. Sí, y otra vez te pregunto, ¿cuándo llegaron a arrestar el que puso la canción de la bazooka a la nuca? Y cuando llegó el gobierno a censurarlos, a decir que ya no se puede hacer. Oye, pero Loret de Mola dice que lo censuran. Pues la verdad es que como conocemos las canciones, pues ya sabemos que existe y nadie ha llegado a arrestar a ese hombre. Efectivamente, pero no nos gusta cómo opera la gente civil y queremos que el gobierno haga algo. Pero la cosa es que las correcciones, aunque queremos que el gobierno haga algo, tenemos que hacer algo nosotros. Lo tenemos que hacer en la honestidad que nosotros tenemos, cómo nos sostenemos nosotros y eventualmente eso va a llegar al gobierno. O sea, básicamente la corrección social viene de abajo para arriba, que es la razón que tenemos independencia en México, porque ese cambio social vino de abajo para arriba. Arriba estaba fregado, estás hablando en 1808. La invasión francesa cuando abdican Carlos IV, Fernando el VII abdican y dejan entrar a José Bonaparte. ¿Okay? Para entonces todo se empieza a desmoronar aquí en México y empieza a hervir todo el agua. ¿Okay? No fueron los líderes de México que empezaron la guerra, fueron pues el sacerdote. Fueron gente de clase media, de clase criolla que empezaron estas peleas en 1810 cuando el grito de la independencia. O sea, estás hablando de un movimiento que empezó con los indios, empezó con los comanches, empezó con los tarahumaras, empezó con la gente de abajo y se vino para arriba hasta el final, hasta por ahí de 1820, cuando ya los nobles dijeron, no, pues si no nos unimos, nos morimos. Entonces sí, un movimiento social tiene que empezar con nosotros, no con el gobierno. No, o sea, ¿Hasta dónde ha llegado esa consecuencia de ese movimiento social? O sea, si bien comienza de los estratos, por llamarlos de alguna forma, bajos, poniendo esto como algo vertical, como una verticalidad, como una pirámide, ¿en verdad hay independencia? ¿O solamente es un suceso que marca un antes, un después, genera una coyuntura y las cosas siguen siendo iguales?
Pues Bueno, hasta cierto punto, porque tiene razón Scott. O sea, por ejemplo, ahorita sí efectivamente existe la libertad de expresión, pero eso no es algo que llegó de la nada. Y aparte de eso, ha sido en gran medida gracias a movimientos políticos, a movimientos culturales, lo que hablábamos en el capítulo pasado acerca de lo que es Molotov y lo que representa dentro de la música. Son movimientos culturales, artísticos. Estamos hablando de la sociedad también cuando es reprimida, pero que sin embargo siempre buscaron rebelarse. Y estamos hablando desde el PRI de 1968, del 71. Todos esos movimientos contribuyeron para que hoy se tenga la libertad que se tiene. Incluso la cuarta, la 4T. La 4T es algo que empezó de abajo para arriba, fue fomentado de la gente, obviamente con una persona arriba diciendo tenemos que hacer esto. Sigo pensando que es una libertad de expresión, pues entre comillas, ¿no? O sea, sí puedes hablar, sí puedes expresar ciertas cosas, pero solo eso, ¿no? O sea, yo te doy libertad de los temas que Bueno, puedes hablar. Yo te pregunto, ¿de qué no puedes hablar? Pues bueno, creo que más allá de hablar, la expresión puede ser algo contestatario, ¿no? O sea, hay discursos, ahora que hablabas del periodo de los 70 años, de un México sometido, también cabe destacar que a lo largo de esos 70 años los mensajes contestatarios que han surgido siguen siendo vigentes. Pero te pregunto, ¿qué estaba pasando en los años 70? En los años 60 y los años 70, ¿qué estaba pasando? No nada más en México, pero en el mundo. Porque eso también tiene mucho que ver cómo el gobierno tuvo que reprimir algunos movimientos. Sí, el movimiento comunista que estaba invadiendo mucho el mundo, movimientos que ya se habían llevado a Cuba, que ya se habían llevado a Vietnam, a China, movimientos que habían entrado a Laos, a Camboya, que se estaba metiendo a México. Bueno, pero aquí sí hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo contigo, Scott, que si bien es cierto que existía mucha penetración por parte del movimiento comunista alrededor del mundo, sí, o sea, independientemente de todo, sabemos perfectamente bien que se dividió el mundo básicamente en dos polos, sí, comunista y capitalista, y comunista entre comillas, realmente nunca existió un comunismo total. Sí, exactamente. Sí, pero sin embargo es una lucha ideológica, y una lucha ideológica siempre es buena. Sí, en determinado momento sí es pésimo el hecho de que en grandes países comunistas haya imperado sobre todo las grandes dictaduras, pero también es cierto que dentro del mundo capitalista, ¿verdad?, cuando se buscó reprimir esos movimientos comunistas, como por ejemplo Pinochet. Chile, sí, Pinochet con Allende, también se dio ahí mismo unas matanzas horribles. Estamos hablando también de otro dictador que fue un verdadero desgraciado, Pinochet, y que implementó el capitalismo más puro que puede existir con el libre mercado de manera brutal y de forma que no hubo manera de controlarlo. Entonces cayeron en una crisis increíble, una crisis brutal para Chile, y salir de ello le ha tomado muchísimos años. Sin embargo, aquí en México, la lucha ideológica se sigue dando, especialmente ahorita. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo un clasismo, un racismo realmente exorbitante en México, porque es enorme. Y es increíble cómo el propio mexicano, y estamos hablando del clase mediero principalmente, es el que más utiliza el clasismo, el que más desprecia al indio, el que más desprecia a los indígenas, a sus valores culturales, al hecho de ser moreno, no, que es un prieto. Pues yo sí soy moreno, soy prieto, o sea, pues, y casi todos lo somos. Sin embargo, la mayoría desprecia su propio color, tomando a lo bonito como lo blanco, y de una manera realmente absurda. Y que viene de una programación sin sentido. O sea, hay todo un ¿cómo podríamos decirlo? Medios publicitarios, un concepto creado. O sea, ya me gusta mucho esta reflexión que leí en algún momento donde decían, bueno, nos admiramos de los indígenas que vemos en los museos, pero por otro lado es invisible el que te topas en la calle. Exactamente. Sí, totalmente ¿no? de acuerdo. O sea, es a lo que me refiero con los mensajes vigentes que vienen de 70 años o más atrás. Tenemos el ejemplo de la fábula del cangrejito, de la cubeta de cangrejos, ¿no? Sí. Hay que tapar a estos que son de japoneses porque se van a escapar, y los mexicanos no importa que no tengan la tapa, porque si uno se quiere salir, si uno quiere sobresalir o quiere idear algo para llegar más arriba, los otros lo van a tumbar, ¿no? Eso es lo que creo que vale la pena rescatar de esto de
del festejo de la independencia, porque por un lado podemos festejar que estamos unidos, pero al día siguiente probablemente te voy a discriminar o te voy a tachar o te voy a señalar y pues que viva México. Pero mira, encontramos algo de lo más curioso dentro de la historia de México. ¿Por qué? Porque es la raíz, gran parte de la raíz del proceso de la corrupción, del proceso del mismo clasismo y del mismo racismo. ¿Por qué? Porque si hablamos durante la época colonial, posterior a la conquista de México, ¿qué sucede? Fueron sometidos gran parte de los indios y entonces se dio el mestizaje. ¿Y qué sucede? Pues resulta con que en una determinada hacienda el patrón pues abusaba de alguna india, ¿no? De ahí empezaron a salir ya los mestizos, ¿sí? Y entonces cuando de repente el patrón se tenía que ir y tenía que nombrar algún capataz o algo entre sus trabajadores o esclavos, no sabría cómo definirlos. En esencia, esclavos. Se decanta, eran esclavos, no era de esencia, eran esclavos. Bueno, pues se decanta por el que es su hijo, aunque sea un hijo bastardo, pero es su hijo, entonces él lo pone como capataz. ¿Y qué sucede con este personaje? Es algo muy curioso. ¿Por qué? Porque por un lado se ve relegado por su padre, rechazado, y evidentemente por los españoles y toda la élite que en ese momento gobernaba en México, que eran los blancos, que eran los españoles, los criollos, que eran los europeos, ¿sí? Y por otro lado, también es despreciado por su propia gente, por los indígenas. ¿Por qué? Porque ven como el hijo del patrón. Claro. Sí, y él busca quedar bien con su padre, pero también con su madre. Pero al verse aislado, ¿qué empieza a hacer este hombre para poder, este tipo de individuos, para poder avanzar o crecer? Él mismo empieza a repetir los patrones de los españoles en esa época, del europeo, es decir, de explotar. Pero él empieza a explotar a aquellos que deberían de ser sus semejantes. Él empieza a solicitarle favores o dinero o lo que fuera a aquellos que estaban bajo su cargo. No. En ese momento también nace la corrupción. Claro que sí. Lo está simplificando, bastante simplificado. El español tomó la idea de los musulmanes, al igual que la idea de los romanos, de mantener los gobiernos que ya estaban impuestos. Aquí en Tecamachalco teníamos a María Valiente. Todos los caciques en todo México tenían sus mandos, tenían las órdenes, tenían lo que podían hacer, lo que no podían hacer. El mestizaje hay esta idea que llegaron hordas, llegaron millones de españoles a México. Y la verdad es que 600 españoles llegaron y conquistaron a México. No lo hicieron solo, lo hicieron con la ayuda de los nativos, de los indígenas. Esos 600 españoles no se podían defender. Tuvieron que aprender que tenían que seguir ciertos valores sociales en el alrededor. ¿Okay? Esa gente, esos conquistadores y esos que vinieron, no eran gente noble, eran gente que se iba de España, que venían con sus borregos, con sus chivos, con sus vacas. No estamos hablando gente súper educada, estamos hablando gente que está empezando otra vez. Hay un incidente en Quecholac donde los 4 españoles en Quecholac se tuvieron que esconder en la iglesia porque estaban furiosos con ellos los nativos. Lo simplificamos de una manera, lo vemos como estuvo México en 1810, ¿ok? Estamos viendo una sociedad ya hecha, estamos hablando del clérigo que tiene ya control de la gente, estamos hablando como si hubiera una nobleza aquí en México, y no, habían los virreyes y habían representantes y los demás eran nada más güeyes como tú y yo, haciendo nuestro trabajo. Bueno, pero aquí hay algo que, si bien tiene razón en que está muy simplificado, o sea, yo estoy hablando de un proceso que contribuyó a lo que ahorita conocemos como la corrupción. El hecho de ser explotados el mexicano por el mexicano. Y me refiero al mexicano por el mexicano, al común. No me refiero al de la élite. Sí. Me refiero al mexicano común explotando al mexicano común. Claro, ¿de dónde viene todo ello? ¿Sí? Por eso es que hablaba acerca del mestizaje, por eso es que hablaba acerca de que el propio hijo del patrón empezaba, pues básicamente de corrupto ¿cómo decirlo? A chantajear, en cierta manera, pero también tienes que
A mí me ha tocado mucha suerte leer y oír muchos cuentos de lo que era la justicia en aquel entonces. Si vas a Tehuacán, alguna vez pasa a la Iglesia del Carmen. Tienen un museo ahí atrás y tienen documentos ahí a la disposición que puedes leer de casos de corte, que son muy interesantes. La verdad es un poco difícil leerlo porque está en español de aquel entonces, pero te empieza a dar un panorama diferente de lo que el gobierno de México nos ha convencido que pasaba en los tiempos coloniales. La educación que el gobierno de México ha impartido a nuestras generaciones, a la gente después de la revolución, ha sido una educación muy simplificada. Bueno, pero creo que es válido complementar, disculpa que te interrumpa, lo podemos complementar muy bien con algunas obras bastante completas como Historiadores de las Indias. O sea, toda esa colección que realmente te hablan acerca de... que es el propio clero el que te muestra y que te platica todo lo que era realmente el proceso tanto de la evangelización como la vida común en ese tiempo. Y sin embargo, lo que nos enseñan aquí en las escuelas es un cuento completamente diferente. Aquí nos han convencido que los españoles llegaron a la espada a convertir a la gente, cuando realmente cuando lees las historias ves que realmente no era así, que la primera generación, o sea los conquistados, no tenían que convertirse, la segunda generación sí, pero no fue a la espada. O sea, si ves en lugares como Perú, gente como Hernando Pizarro, que era un hombre sanguíneo, era un hombre que... Sanguinario, gracias. El americano no habla mucho bueno el español. Pero vas viendo cómo los diferentes conquistadores en diferentes áreas se comportaban. Aquí en México no era tan duro hasta que llegaron los dominicos. Los dominicos llegaron con la Santa Inquisición. Los franciscanos no. Entonces, cuando ya empezó la Santa Inquisición, aquí en México es donde se empezaron a poner un poco duras las cosas. Pero las acusaciones que estás haciendo del hacendado, esos vienen ya después de 1865, bajo Porfirio Díaz, es donde estamos viendo los casos de violación, los hacendados que eran casi reyes en su propio territorio, que hacían lo que les daba la chingada gana. Pero estamos de acuerdo en que esa conducta, ese patrón, viene de una cadena de opresión. Una muy cadena, antigua, no tanto de opresión. En algún momento el que es oprimido va a tener en su mínima oportunidad se va a convertir en el opresor. Es ahí a donde llegamos al momento donde ya entre mexicanos nos podemos estar echando abajo, pero sin conciencia. Creo que eso es importante. Es importante la historia. No quiero decir que lo que digas no tenga sentido, pero nos lleva a ese punto. Pero el punto que yo estoy llegando no es tanto la opresión que fue el problema, fue la indiferencia. El hacendado hacía lo que quería en su hacienda y de ahí no salía. Entonces, presidente... Bueno, la opresión no necesariamente físicamente, también de tus ideas. También las ideas pueden ser oprimidas. Peor es la indiferencia, que sé que está pasando y no me importa. Es lo que estamos viviendo ahorita en México. El PRI fue líder 82 años, me vale, con que haya frijoles y tortillas, me vale. Es que no se habla de eso. No se habla, pero la indiferencia es lo que más problemas ha causado en México que la corrupción del gobierno. La indiferencia del mismo mexicano ha dejado que todo esto crezca. Pues no te acuerdas que la vez pasada estaba citando ahí algo que suena medio cómico, pero que es una realidad en México, cuando supuestamente le preguntan a un mexicano ¿qué opina usted de que los principales problemas que hay en México son la ignorancia y la indiferencia? Y no sé, me vale madres. No sé, me vale madres. Sí, me vale madres. Sí. Pero ahora que tocas el tema de los procesos de conquista, si algo no les faltó a ninguno de los conquistadores, más allá de que hayan sido sanguinarios o no, es la superioridad en inteligencia para llevar a cabo sus procesos. Creo que hoy en día aplica en el sentido de que si quieres oprimir a un pueblo, mándale cosas a través de los medios de comunicación que no lo hagan pensar, pero que le lleguen al corazón. O sea, no pensemos en que el PRI nos gobierna, pero ¿qué tal si sintonizamos Mujer Casos de la Vida Real? ¿Qué tal si vemos El Chavo del Ocho? Y nos ponemos mejor a llorar o decir, ay, pues nosotros no estamos tan mal. No, pero es pues que para también ya estás desfasado tú. O sea, ahorita es La Rosa de Guadalupe. No, y olvida, los partidos de fútbol. Bueno, pero es que esa ya la veo en el YouTube. No, estamos hablando de los tiempos de los romanos. Cuando los romanos empezaron a ponerse en armas, ¿qué hicieron? Crearon el circo romano. La gente llegaba, pan y circo.
Y lo mismo pasa Hay que ser con los partidos de inteligentes para fútbol. crear distractores. Exactamente, y eso es una cosa muy importante, una distracción. Y mira, con cualquier vaselina, gobierno, ni te das cuenta. a veces se siente rico. No sé, la verdad, Afortunadamente, ahí sí, si tienes ahí un sí te pensamiento quedo mal. crítico, va a ser difícil que este tipo de cosas trasciendan, que estos distractores trasciendan, porque los vas a detectar, vas a decir, es lo mismo. El de siempre, status quo. es otro distractor más. Pero si no, El status quo es una de las estamos como cosas en Las Vegas, así. más peligrosas. Yo ya tengo el poder, lo voy a mantener. No voy a dejar que alguien me quite ese poder. El status quo que dice que yo soy el fariseo y yo soy quien habla para la gente judía. Y llega un señor de Belén, empieza a hacer su lata y no puedo dejar que cambie la mente de mi gente. Lo tenemos que matar. Yo soy el emperador de Roma. A mí me gusta tener todas las mujeres, incluso mis hermanas y mi mamá. Y no voy a dejar que un grupo de gente que habla de un buey que fue juzgado tome control de mi gobierno. No lo voy a dejar. Voy a quemarlos a todos. Y en los juegos se van a divertir la gente viendo cómo los leones los comen. Estamos hablando de una historia que se repite y se repite. Exactamente. Y se repite. Es Ahorita, cíclica en ese es sentido. cíclica. Sin embargo, ahorita Es un carrusel. la cosmogonía en México, bueno, todo lo que realmente es el status quo en México es algo bastante ambiguo. ¿Por qué? Porque si bien estamos viviendo una etapa de transición y la 4T es algo fundamental ahorita, existen muchos grupos de poder moviéndose en México, ¿sí? Mismos que están generando un antagonismo brutal en el cual se manejan básicamente o se utilizan básicamente una cantidad enorme de fake news, de noticias falsas. Recursos, tienen el poder. Sí, pero estamos hablando tanto de los mismos de la 4T como de sus opositores. No, y está la gente que está aprovechando el 4T. No estuve de acuerdo con ellos, pero ¿sabes qué? Yo le puedo sacar un pesito o dos de esto. Entonces, se voltean, abrazan a 4T, dicen, vamos a sacar un resto de dinero, y cuando se acabe todo, yo no hice nada. Sí, hubo muchos que aprovecharon lo que es la ola López Obrador, lo que provocó el movimiento de López Obrador para poder hacerse de agua a su molino, ¿no? Porque es una realidad que gran parte de gobernantes, legisladores, presidentes municipales, gobernadores, etcétera, etcétera, llegaron gracias a la 4T. No, imagínate lo de chapulines que tenemos en México. Mira, Bueno, Andrés Manuel, no a la 4T, gracias a Andrés Manuel. Andrés Manuel, pero lo que yo veo es un chapulinismo aquí en México que es increíble. Y la verdad es que para mí no es un chapulín. Te dije el otro día, lo veo más como una langosta que salta y destruye, y luego salta a la siguiente planta y lo destruye, y salta a la siguiente, y ahora ya saltaron todos a Morena y ya empezaron a carcomer lo que quiso el presidente hacer. Pero te equivocas, también no fueron todos, ¿eh? No, pero la cosa es que no requieres de muchas langostas destruir algo. Una nube de langostas se puede comer todo. Todo un plancillo. Lo siento, pero... O puedes convertir al que va a cocinar esas langostas en una institución que va a decidir ajena al partido, al movimiento, que va a decidir quién va a estar al frente de ese movimiento. O sea, ¿por qué creas una instancia? ¿Por qué vendes esta idea de que la democracia debe funcionar así para aprovechar esos huecos y poner al frente a alguien a quien puedas mangonear? Y ahora con todos esos huecos, posiblemente nosotros, que no somos los que estamos en control, sentimos que nos están reprimiendo, pero para esos señores que están sacando un chingo de dinero del gobierno, ellos están gozando la independencia de México y lo están gozando rico. Y bueno, ya que mencionaban el tema de la ubicación de México, bien es cierto que geográficamente está privilegiado. Es de los ecosistemas, de los ambientes más diversos. No por nada se le relaciona con el cuerno de la abundancia, por su forma que tiene, y no por nada es el ombligo de la luna. Digo, creo que pensándolo con una cosmovisión más amplia, no por nada tiene ese nombre. Y somos el embudo lamentablemente mundial. Está funcionando como el huerto para otras naciones. Pero tampoco lo sabemos. Pues aquí no sufrimos de cosas como nieve, no nos pegan tanto los problemas que tienen en el Gobi,
que nieva de noche y durante el día hace Y porque creo que 50 grados. el o dato sea, anda por ahí de que el 70% de la fauna silvestre, no recuerdo si es en general o los reptiles están en México, por decir algo. O sea, siendo conscientes de La algo que diversidad, podríamos festejar. La diversidad en cuestión de ecosistemas, fauna, de flora, Están es en brutal México. en México, sí. Y tenemos, el segundo o tercer arrecife de coral más grande del mundo. Y mucha Sí. gente ha muerto por proteger eso también. No dejemos por alto Muchos esa activistas. limitada Sí. libertad de expresión. Quería tocar ese punto, o sea, quería entrar a esta puerta por ese camino. O sea, sí, libertad de expresión, pero Entonces, defendamos lo nuestro y probablemente no salgas vivo. ahora, yo siendo gringo, la verdad, me fui de un país que se anuncia al mundo como el líder mundial de la independencia, el líder mundial de todo lo que es bueno. La verdad, yo me fui de los Estados Unidos, llegué a México y dije, no mames, hay una de oportunidades en este país que no existen en los Estados Unidos. En los Estados Unidos crean leyes que causan que la gente quede arrestada y queda en la prisión. En México estamos del otro lado de esa moneda. Tenemos leyes y no lo hacemos. Pues sí, las Pero leyes la pueden cosa estar es ahí. que para mí como un inmigrante, pues realmente no soy inmigrante, soy de aquí, pero digamos que me pasé 30 años del otro lado, de regreso a este lado y me quedé asombrado de las oportunidades que el mexicano tiene. O sea, sí tengo lo que me dan lo que me da el gobierno de los Estados Unidos, no lo voy a negar, pero el señor de junto tiene una tiendita en su casa y nadie llega a decirle cierra esa pinche tienda. La señora al otro lado de la calle cocina, hace muy ricos tamales. Nadie llega a su casa y se cierra esto. Nadie llega a forzarte a cerrar tu negocio. En los Estados Unidos tú abres una tienda en tu casa y en 20 horas ya llegó la policía con una orden que tienes que cerrar. No puedes tener negocio en tu casa. No puedes tener estudio en tu casa. No puedes, o sea, no puedes, no tienes derecho, no tienes permiso. En ese sentido somos independientes. Sí, y es lo que me encanta de México. Es que, aunque el negocio no sea el perfecto negocio, tienes la oportunidad de hacer lo que te pegue la gana en tu negocio. O sea, ahí es una cosa que México tiene que los Estados Unidos no tienen. Un arma de doble filo, ¿no? Sí. Sin Puede embargo, ser de orgullo o puede ser lamentable que así sea. También, o sea, es que existen muchos matices de México, existen muchos colores de México, existen muchos Contrastes. contrastes y muchas visiones, muchas cosmogonías que podemos observar, contemplar, estudiar, algunas veces admirar, y hay otras que son deplorables. Sí. Y desafortunadamente o infortunadamente en México, una de las cosmogonías o de los mundos o de las visiones más fuertes que impera, estamos hablando de un Loret de Mola, de un Luisito Comunica, estamos hablando de un Chumel Torres, estamos hablando de todos aquellos comunicadores que les encanta fantasear con la verdad, que lo utilizan de acuerdo a su propia conveniencia, que jamás son capaces de manejar una verdadera objetividad en su labor de comunicar. O sea, siempre tienen ese sesgo, siempre tiene esa situación de la ventaja, del dinero, de obtener. Los llamados chayoteros. Y el que no tranza no avanza, en este caso los chayoteros. Les encanta inventar de cosas. Pero te apuesto lo que quieras a que gran parte de ellos, tan mal que hablan de López Obrador, pero lo aman. Lo adoran, porque gracias a él se han hecho de muchísimo dinero, gracias a hablar mal de él. Pues empecemos a hablar mal de él porque yo necesito dinero. Oye, es que no te creas, es buen negocio, ¿eh? Tú busca ahí a los de Frena, a los de prianistas, etcétera, etcétera, y créeme que no va a faltar quien te va a ofrecer una buena cantidad. Pero sí, pero ¿qué pagas? Pagas con tu alma. Claro. Pagas con tu alma. Porque la verdad es que nos reímos de ellos, sentimos envidia que tienen dinero, pero la verdad es que ¿qué se dieron ellos? Su propia moral. Y pues ya, al fin de cuentas, ¿qué tienen? Pero también sabes que no hay que pasar por alto el que lo sigan viendo. Sí, la gente O sea, es morbosa. Por ahí veía una imagen que decía stock making famous people, algo así, no sé, deja de hacer gente gramaticalmente famosa. tal vez esté mal, pero en español diríamos ya basta de estar haciendo famosa a la gente estúpida. Sí. O sea, No, en los Estados Unidos lo hacen tanto que hasta los eligen. No tendrían ese dinero si no
tuvieran una audiencia. Sí. Y que, sobre todo, una audiencia que se limita a escuchar su discurso y a repetirlo, sin ni siquiera analizarlo antes, ¿no? Y aquí estás, no nada más la gente famosa, ese problema que tenemos con el terrorismo internacional. Ellos explotan algo, dicen, fui yo. Y todo el mundo dice, ay, güey, fueron ellos, nos van a llegar a matar. Dices, ya sabes que con esos terroristas pasó algo, pasó. No los hagas famosos, porque le das cuerda. Bueno, pero es que realmente ese es el punto, ¿no? Del terrorismo, ese es el fin del terrorismo. Es el Generar morbo miedo, humano. crear claro. terror, crear que la gente se asuste, se espante. Y sin embargo, nosotros hacer se lo escándalo. damos. Sí, pero es que no nos vamos muy lejos. Porque Vean ese la doctrina todavía- del shock. Todavía tienen ese fin, pero aquí, por ejemplo, digo, estar viendo una escuincla que se mete un condón por la nariz y se lo saca por la boca. Oye, eso me Sí, impresionó ya a mí. Yo basta, traté de ya hacerlo y no basta. pude. Pero Bueno, a nivel de entretenimiento está bien, pero que la defiendas con que su opinión es veraz y pues mejor cada quien su propia opinión y ya enjuiciamos los demás, ¿no? Y El problema eso. es la audiencia que tienen, o sea, la cantidad de jóvenes que ven eso. Y eso es un mundo, eso es lo que ven. Eso es el alcance que tiene la educación de repente en México. Es El que, hecho de unos es que la chamacos cuarta T también está un muy estúpido. mal, porque Chumel lo dice. ¿Que Claro. no viste Luisito Comunica? Y sin embargo, aquí estamos hablando de todo esto. Y regreso a la independencia de México. Regreso a lo que nos ha garantizado esa independencia, la revolución, la guerra de la Constitución, la guerra de los cristeros, todas estas guerras que hemos tenido en México. ¿A qué nos valió el día de hoy? Es que estamos sentados los tres en este cuarto, hablando en un negocio que pudimos formar, que nadie nos dijo que no podemos hacer, y nadie va a pasar a la madera, que nadie va a pasar a arrestarnos por lo que estamos diciendo. Afortunadamente en esto sí. Hay otras situaciones en las que no. Ahí están todos aquellos grandes periodistas que han fallecido. Claro. en ¿Pero pro- a manos de gobierno o a manos de en pro criminales? de la verdad, porque es que ha creo que sido- ya está difuminado el límite entre la criminal y el Exactamente. gobierno. Pero aparte de ello, ha sido por ambas partes. Ha habido periodistas que han sido asesinados por parte del gobierno y aquellos que han sido asesinados por el crimen organizado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afecta a ambos intereses y muchas veces estos intereses están ligados. Pero sí, efectivamente, esa es la independencia de México y lo que tenemos que festejar hay que festejarlo con gusto. Lo que tenemos que lamentar, infortunadamente también hay que lamentarlo, pero no solo lamentarlo, hay que luchar Sí. y trabajar, empezando por suprimir como sociedad a todo ese ambiente que tratan de sacar, ¿cómo llamarlo? Tal vez cultural o movimiento artístico, no sé cómo llamarlo, pero deplorable, como es la banda en donde se ejemplifica con el narco, se ejemplifica con todo lo que es en sí el crimen organizado como si fuera un éxito. Y aparte de ello, las propias casas productoras, los propios Estaciones de radio. las estaciones de radio que lo preponderan. Entonces nos corresponde como mexicanos acabar con todo ello. Y yo creo que con eso nos despedimos. ¿Les parece? ¿Hay Entonces, te pregunto, ¿vamos a celebrar? Qué oscuro final. ¿Vamos a celebrar o no vamos a celebrar Pues la vamos independencia de México? a celebrar mi cumpleaños. Vamos a darle conciencia a lo que queramos hacer. Y en lo que estamos aquí, Es una invitación. y hablando de todo eso, quiero desearle a Chucho un feliz cumpleaños el día de mañana y a Bob un feliz cumpleaños el día 17. El Y a jueves. Peter El también, jueves. que pasó su cumpleaños. Pero bueno, independientemente de ello, ya lo saben, lo que quieran festejar, festéjenlo porque realmente hay mucho que festejar en México, hay muchas oportunidades. Lo que hay que lamentar, pues infortunadamente lo tenemos que lamentar. Y para colmo de males, un 15 de septiembre de 1978 nació el autócrata. No, y Pero para bueno. lamentar tenemos que celebrar Y en Porfirio casa. Díaz también. De Porfirio Díaz, que fue el que... Sepan que por eso se celebra ese día Claro. y no el verdadero. Sí, o sea, se instituyó el 15 de septiembre el grito de independencia porque era el cumpleaños de Porfirio Díaz Sí. y su santo. Sí, el verdadero día de la independencia es el 16 de septiembre. Así que cuando griten, Viva háganlo México, por Porfirio cabrones. Díaz. No, y la verdad es que México no recibió su independencia hasta 1836, cuando murió Fernando VII,
Por fin España dijo, ya Chinsuma, tenga su independencia. Hay mucho que dato pensar. para que lo retengan en la cabeza, para que estén conscientes de ellos y no lo olviden. No, y también esto lo que mencioné va a llevar a otro podcast que vamos a hacer acerca de la independencia de Texas, que empezó en 1836. Entonces, a otro punto les vamos a dar la lección de cómo los Estados Unidos no se robó a Texas se robó de México. Se Declararon emancipó. independencia, se emancipó. Oh, bien. Se emancipó, Pues, por decirlo de alguna manera. Seamos conscientes de lo que estamos celebrando, seamos conscientes de el país en el que vivimos, de lo que sucede en nuestro barrio, de lo que somos y de lo que vemos, de lo que celebramos y pues que viva México, ¿no? Viva México. Que viva México, cabrones. Pásenla chido. Y esto es Chilaquil. Señores, pásenla bonito. Un gusto haber estado con ustedes. Sigan al you. Chilaquil. Fucking Mexicans. Smokers. Smokers. Cookie. Smokers. 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 Smokers, para un público inteligente y conocedor.